Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. La hora en la que nos hagan el favor de escucharnos, esa hora es donde les damos la bienvenida. Esta es una emisión, yo espero que sea corta, pero muy sustanciosa, que tiene que ver con las fiestas navideñas. Estamos ya en diciembre, estamos a pocos días de llegar a esta tradición de celebrar en nuestras casas. Estamos en muchas familias, están con la cosa de los regalos. En muchas casas se está planeando la cena, en otras casas ya se mandó a hacer la cena. Entonces es una época de mucho movimiento, de muchas inquietudes y de empezar a cerrar ciclos camino al 2024. Y bueno, pues lo que yo les ofrezco en esta emisión de 60 y qué, es que hagamos un viaje por nuestros recuerdos. Seas joven, seas viejo, seas vieja, vieje, hagamos un viaje en el tiempo. ¿Cómo nos hicimos conscientes de esta celebración de la Navidad? Creo que tiene mucho que ver con el lugar donde nos encontrábamos, sea en este país maravilloso, sea la región en la que estábamos, sea en un país diferente a este. Entonces, pues, para cada quien le tocó una manera diferente de vivir la celebración de la Navidad. Yo recuerdo que de niña la disfrutaba mucho el árbol porque siempre era un pino natural, aunque luego hubo uno que era una cosa verde como con zacate y con una base de yeso muy pesada, y mi madre la llenaba de luces y la llenaba de esferas. Por ahí todavía, bueno, las recibió mi hija, se las heredé recientemente, hace unos días. Le heredé 3 esferas que nos representaban a mis 2 hermanas y a mí, y algunas otras que son muy, muy viejitas. Estoy hablando de esferas que tienen más de 60 años y que de una u otra manera en ese pequeño objeto tan chiquito, tan frágil, porque además eran esferas de cristal, como todavía se hacen en algunos poblados de nuestro país, del centro del país, pues han sobrevivido y pasaron ya a la siguiente generación. Yo no sé si mi nieta vaya a dejar que sobrevivan, pero bueno, ahí están. ¿Cómo recuerdas haber vivido tus Navidades? Yo recuerdo que nos vestíamos especialmente para la ocasión. Mi madre hacía romeritos. No, más que romeritos, hacía tortas de camarón que le quedaban extraordinariamente buenas. Se me está haciendo agua la boca, sí. Hacía espagueti, no podía faltar, la ensalada de Navidad. Y como a mi madre no le encantaba ese asunto de la cocina, entonces mi papá Roberto iba y reservaba los pollos a la leña más grandotes y más deliciosos que guardo yo en mi memoria. Entonces, y bueno, había pastel o había gelatina o había algo para postre. Lo que sí sé es que pues la mesa por lo general siempre quedaba sobrada y sobraba muchísima comida que íbamos a comer. Y me faltó lo más importante, el bacalao que hacía mi madre. Era un bacalao verdaderamente exquisito, el mismo que hago yo, y creo que conservo en buena medida el sazón de esa señora que detestaba cocinar y que sin embargo lo hacía de manera muy digna, de manera muy correcta. Recuerdo pues los regalos, recuerdo los sueños sobre lo que estábamos pidiendo. Yo fui educada en los primeros años bajo la tradición de la existencia de Santa Claus. Entonces vivíamos en la Ciudad de México y pues era todo una celebración, caminar hacia lo que entonces era San Juan de Letrán, ahora el Eje 1, cruzar por Bellas Artes, cruzar hacia la Alameda, pasando por donde había una pérgola en aquel entonces, cruzar frente al Hotel Regis, que ahora es el Jardín de la Solidaridad,
No, antes de llegar al Hotel Regis, había un Santa Claus gigantesco, enorme, 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 que tocaba una campana y caminaba a la cuadra donde estaba en ese entonces Salinas y Rocha, que se quemó, donde está el Parque de la Solidaridad, el Hotel Regis. Había un Burger King, hay uno de hamburguesas, de esos primeros que nos llegaron de Estados Unidos, no me acuerdo, Burger algo, y si mal no lo recuerdo había un Sanborns también. Y pues con mis ojos de niña yo me quedaba maravillada viendo ese Santa Claus de expresión congelada, con una sonrisa congelada, enormes barbas blancas, pero era toda una aventura poder ir a ver ese Santa Claus todos los años. La otra aventura importante en torno a la Navidad era que mi madre me llevaba invariablemente a tomarme una fotografía con Santa Claus. Debo declarar y debo de confesar que los Reyes Magos no me daban miedo, me daban pavor. Entonces, lo más alejada que pudiera estar de los Reyes Magos era mejor. Yo quería un Santa Claus. En casa pues había estos rituales, insisto, de los regalos, de levantarse temprano, de jugar, de encontrar la muñeca, de encontrar el jueguito de té, de encontrar esas cosas que se le daban a una niña. Después ya no recuerdo muchas cosas, pasaron muchas cosas en mi familia y pues hay un borrón en mis recuerdos. Aunque sí recuerdo cuando tuve mi primera muñeca Lili, que tenía un vestido color turquesa, con un top como de encaje, un pequeño sombrero con rizos, cabello corto, y que le levantabas la mano y daba un paso. Era la cosa más rígida que se puedan imaginar, pero era lo más emocionante, que mi muñeca pudiera caminar. Recibía a la güera era una muñeca más pequeña, con rizos dorados y grandes ojos azules, que cuando ya mis hermanos fueron creciendo, pues me hicieron el favor de sumirle los ojos, entonces se quedó visca, pero la güerita me acompañó por mucho tiempo. La Martita, que fue el primer regalo que recibí cuando yo nací, que me lo regala mi abuelo José Ramón, pues todavía la tengo, con una batita que alguien me cosió a mano. Es una Martita muy deteriorada, es toda ella de este hule del que se hacían las muñecas antes, y tiene un chongo levantado y es chiquitita, debe de medir como 20-25 centímetros, nada más mueve los brazos, las piernas no, pero todavía existe. Y es muy significativa porque yo nací un 3 de enero, entonces pues la recibí muy cerca de la Navidad. Después recuerdo cuando mi madre se vuelve a casar, se casa con mi papá Roberto, pues celebrábamos la Navidad en casa o la celebrábamos en Salamanca con un amigo de mi papá Roberto. Y entonces, en ese entonces, yo tenía un vestido que era de brillos, de tela como metálica. Entonces, pues la única fecha en la que podía usar ese vestido era o en Navidad o en Año Nuevo. Entonces, y tenía un moño de raso color azul en el cuello. Entonces, pues yo usaba ese vestido, seguramente lo usé 1 o 2 años, no creo que me haya dado para más, porque yo seguía creciendo. Después fuimos a vivir a Irapuato y seguimos con esta tradición. Mi medio hermano nace un 20 de noviembre y bueno, pues fue muy especial porque muy chiquito, acabando de cumplir 1 mes de vida, celebró la primera Navidad con todos nosotros. Y recuerdo que mi madre guardaba un trozo del primer árbol de Navidad de Iván. Después me recuerdo ya yo más consciente y yo creo que pues me iba enterando de las cosas porque yo era muy preguntona y entonces pues participaba de toda la elaboración, si no de los alimentos, sí de todo el previo que había alrededor de la celebración de la Navidad, hasta que un día se me ocurrió preparar pavo y entonces dijo mi mamá, ¡qué maravilla! Yo no vuelvo a hacer una cena de Navidad y aunque sí hacía las tortas de camarón y hacía el bacalao, todo lo demás que tuviera que ver con la Navidad me tocaba a mí, aunque sí evitaba la picada de las manzanas y la limpiada de las nueces para la ensalada navideña. Fueron pasando los años y recuerdo una Navidad muy bonita. Yo vivía en Guanajuato,
tenía un pequeño departamento y ahí nos reunimos mis hermanas, mi mamá, mi medio hermano y yo, solamente la familia. Y fue una Navidad tan bonita, tan tranquila, estuvimos platicando, tan relajada. No recuerdo si hubo regalos o no, pero cenamos rico, comimos delicioso y pasamos un tiempo maravilloso como familia. Eh, Siempre supimos que podíamos hacer mil cosas, ir y venir siempre, incluso en Año Nuevo, pero la Navidad era sagrada, se tenía que celebrar en familia. Y pues a mí me encantaría poder seguir esta tradición. Sin embargo, pues tengo una hija en Puebla, un hijo en Monterrey, dos en Guadalajara. Entonces, pues normalmente nos juntamos con los dos de Guadalajara. Pero no pierdo la fe, no pierdo la esperanza de la posibilidad de que volvamos a estar como familia completa y que puedan estar todos los nietos y que podamos abrir los regalos con los nietos y que podamos pasar un tiempo juntos, justo entre el 24 y el 25. Entonces, pues, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes cuáles son las tradiciones? Porque aquí lo importante también es cómo han enseñado las tradiciones a sus descendientes, cómo las aprendieron ustedes y cómo las han ido transmitiendo. Ahora yo veo cómo los hijos les enseñan a los nietos a poner los árboles, a poner regalos alrededor de los árboles, a cuidar las esferas, porque pues hay esferas que se pueden romper. Y pues es empezar a vivir una tradición que se vuelve importantísima en el significado que le damos y en esa posibilidad de pertenecer, de ser, de tener raíces con nuestras familias. ¿Cómo es? ¿Cómo respondemos al llamado de las personas que son muy vulnerables? ¿Cómo atendemos a esta responsabilidad también de dar de lo que tenemos? Con mucha tristeza yo veo a lo largo y a lo ancho de Guadalajara que cada día más hay indigentes, más allá de las personas que están en tránsito por la ciudad. Y cualquier rincón puede ser una coladera, puede ser un rincón dentro de un túnel, dentro de un paso, de una avenida importante al periférico, en una orilla, en la banqueta, en una banca, casi por cualquier lado. Antes se circunscribía al centro, ahora no. Si uno recorre la avenida Lázaro Cárdenas, puede uno ver que si uno pone atención, bueno, ve casas hechas con cartones al pie de los árboles, pero también hay algunos lugares donde hay casas arriba de los árboles. Esta zona que se ha vuelto muy vulnerable, que está a un costado de la incorporación a Mariano Otero por el Circunvalación Agustín Yáñez, no recuerdo si se llama así a esa altura, también es una zona muy compleja donde lo que vemos a nuestro alrededor es miseria, es pobreza, es vulnerabilidad. Recordemos quienes nos han seguido desde el principio cuando vino Rubén Arroyo y nos hablaba de todo ese trabajo extraordinario que realiza justamente por las personas vulnerables. Lo que a mí me inquieta es si tenemos muchas vialidades, hay mucha obra en este momento, nos aproximamos a año electoral, entonces están componiendo los paraderos, tenemos ya una serie de líneas funcionando, una serie de espacios donde el transporte ha mejorado. Lo que yo no veo que cambie y mejore, pues este tema de los indigentes, las indigentes. Yo me doy el permiso de observar y pues casi invariablemente me pregunto qué tuvo que pasar, nos lo preguntamos con Rubén, qué tuvo que pasar en la vida de esas personas para llegar a ese grado de vulnerabilidad, de abandono, de desamor a sí mismos, a sí mismas, a sí mismes, qué tiene que pasar. Y entonces, pues ahorita que estamos con los corazones sensibles, valdría la pena que investigáramos, que exploráramos, que buscáramos alguna posibilidad para mejorar de alguna manera la condición, no de todo el mundo, pero sí de alguna persona.
les leí por ahí, les compartí por ahí un pequeño texto en alguna ocasión. O sea, sí, nos preocupa mucho la guerra. El hecho es que estamos aquí. No estamos viviendo la guerra, para bien o para mal, pero no estamos viviendo la guerra. Pero sí estamos viviendo, pues ver cómo la miseria va creciendo. ¿Qué podremos hacer desde nuestros privilegios, no desde el regaño, sino desde la posibilidad que nos da ser personas privilegiadas? ¿Qué podemos construir? ¿Qué podemos inventar? Yo recuerdo a una de mis tías más queridas, mi tía Carmela Ballesteros. Ella en su auto, un auto enorme, ella siempre manejó autos muy grandes. En su carrote siempre traía cosas para obsequiar a las personas menos beneficiadas dentro de la sociedad. Entonces podía ser ropa, podía ser comida, podían ser juguetes, podía ser lo que en ese momento se le pudiera venir a la mente o tuviera la posibilidad de repartir, pero ella siempre iba repartiendo y pues era como repartir pequeños pedacitos de alegría y pequeñas vivencias para las personas que recibían estos presentes. ¿Qué podemos hacer? No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir, pues simplemente con estas personas que están pidiendo en las calles, llevar un buen paquete de sándwiches muy bien hechos o de tortas, llevar a las entradas de los hospitales públicos, de los hospitales del IMSS, de los hospitales del ISSSTE, cobijas que a lo mejor ya tengamos en desuso, pero que estén en buenas condiciones. Afuera de los hospitales se ve tanta miseria, además de tristeza y preocupación. Regalemos un momento realmente de paz al sentir el calor de esa cobija, el calor que produce en el estómago, y compartamos un poco de lo que somos, de lo que hacemos, sin vanagloriarnos. Como dicen, lo que haga tu mano izquierda no tiene por qué saberla tu mano derecha. Si lo dije al revés es porque soy zurda, pero conocen la frase. Entonces, pues, más que nada, desde 60 y qué, este espacio para la intergeneracionalidad, no nos resta más que decirles felices fiestas, felices momentos compartidos, que haya plenitud, pero no nada más en las fiestas, en todo momento que haya alegría, cuando haya alegría, cuando haya tristeza, bueno, concientizarnos de por qué hay tristeza, que vengan éxitos. Recuerden que el éxito viene después de un trabajo concienzudo, constante, disciplinado y bueno, pues ustedes seguramente saben muchísimo más que yo. Felices fiestas, feliz Navidad, felices vacaciones. Recuerden que lo más importante en nuestras vidas debe de ser la familia. Yo siempre les digo a los hijos y a quien se deja, familia es familia. Y nuestra prioridad debe ser justamente esa familia a la cual pertenecemos. A veces tenemos rupturas, a veces tenemos que poner distancia. Bueno, pues asumamos las consecuencias de esas rupturas y de esa distancia. No quiere decir que no duela, no quiere decir que no se sienta la ausencia. Sin embargo, a veces es necesario que seamos más conscientes, que hagamos una apuesta más importante por una cultura de paz, recordando y haciendo como un mantra la frase comienzo por mí. Comienzo por mí para que podamos estar lo mejor posible las personas que nos rodean y el pedacito de mundo que estamos habitando. ¡Feliz Navidad! Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.